Ya está aquí, tal y como lo habíamos anunciado, Antonio Siriaco, economista, quien siempre está fijo aquí los martes. Bienvenido, Antonio. Bueno, tú sabes cómo es. Muchas gracias siempre a ti, Millicent, y también a Adalberto. Supongo que oíste al ministro de Economía, Planificación y Mira, Desarrollo. tú sabes que el tema de los pactos es un tema muy difícil y como ustedes lo plantearon, la parte de los ingresos. Porque en el caso del gasto público ya el Estado puede tomar una posición muy rápida de manera deliberada. Pero con respecto a los ingresos, es obvio que el Estado tiene que buscar cierto nivel de consenso entre aquellos grupos que en cierta manera son Y los que tributan. es posible conseguir ese consenso. Mira, yo creo que el consenso, o si hay algún consenso, pero el Estado tiene que tener un objetivo. Por ejemplo, si tú me dices a mí que tú quieres redistribuir el ingreso, tú tienes que saber que el aspecto fiscal es un elemento importante en ese sentido y envía una señal en función de los discursos. Porque si tú llegas al gobierno planteando un discurso de redistribución del ingreso y tú dices, bueno, yo voy a utilizar la política del gasto público como un mecanismo para redistribuir el ingreso, porque es lo que se ha utilizado últimamente en las últimas décadas, que es una visión incluso muy neoliberal, porque en los años 70 e incluso parte de los años 80 se utilizaba el sistema impositivo como un mecanismo de redistribución del ingreso. Es decir, tú le imponías mayores tasas impositivas a los grupos que más ingresos reciben o que más patrimonio reciben. Sin embargo, todo el tema de la desigualdad, que ha sido un tema que ha estado en boga, que incluso en países como Estados Unidos y muchos países europeos ha habido un proceso de deterioro. Entonces ha habido un proceso de reversión donde se están revisando muchas estructuras ya tributarias y lo que se está diciendo es, bueno, vamos a fijar impuestos a aquellos que tienen mayor patrimonio y que tienen mayor ingreso. Y los estados han utilizado esas políticas. Claro, tú siempre tienes que tener una política de gasto público dirigido a aquellos sectores más vulnerables. Que es normal, que es lo que decía el ministro. Bueno, nosotros vamos a asumir una mejoría en la calidad del gasto, porque eso es lo que nosotros podemos hacer de forma inmediata. Lo otro, obviamente que el Estado no puede llegar a un consenso porque, oye, todos los sectores van a decir que pagan muchos impuestos. Ahora, tú tienes que enviar una señal en ese sentido. ¿Cómo tú quieres que sea el sistema recaudatorio? Un sistema donde el 70% de los ingresos tributarios se reciban a través de impuestos indirectos. Bueno, entonces en términos redistributivos, ¿quién está pagando realmente la carga? Los sectores que tienen ingresos fijos, que proporcionalmente gastan más en términos de los alimentos y entonces obviamente tú vas a tener un sistema tributario que va a seguir siendo totalmente regresivo, al margen de que tú puedas mejorar la calidad del gasto. Y eso yo creo es un elemento que dificulta mucho llegar a los consensos, pero el Estado tiene que asumir una posición. El Estado, Adalberto y Millicent, no puede retirarse de esas negociaciones, porque pasaría como pasó con el pacto eléctrico. Mira, yo creo que el pacto eléctrico quizás debió firmarse mucho antes, pero el Estado dejó que dos sectores, incluso dentro del mismo sector privado, llegaran a un consenso y no hubo ningún consenso. Entonces, el Estado tiene que asumir una posición deliberada en ese sentido. Por lo tanto, si no, Eso es lo que estaba planteando el ministro. no, claro, deliberada ¿Es en un, correcto entonces? es correcto, deliberada no solamente por el lado del gasto, sino Pero también, hay un tema, Antonio, y confieso que sí, no lo sí, 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 entiendo, sí, y usted sí podría ayudarnos a entenderlo. Mira, en las reformas neoliberales de que claro, estamos hablando, incluyó reducir al mínimo casi los impuestos por aduaneros claro. A las a las importaciones, los importaciones, aranceles, que era donde el claro, Estado se servía con la cuchara grande. y además muy fácil de Y recaudar, muy fácil de recaudar porque claro. ¿cómo se puede compensar? ¿De dónde puede el Estado recaudar, aumentar sus recaudaciones para atender los problemas prioritarios de la gente, como salud, educación, Mira, vivienda? necesariamente tiene que haber un reordenamiento, vamos a decir, una recomposición de los ingresos.
tú tienes que en la República Dominicana el 30% de los ingresos vienen del patrimonio, de las utilidades. Eso hay que, obviamente, grabarlo más. Necesariamente tiene que ser así. Patrimonio. No hay más otras fuentes. Claro, tú tienes también que una cantidad importante de exenciones. Las exenciones, uno tiene que tener cuidado en ese sentido, porque las exenciones tú las puedes utilizar como un mecanismo sencillamente de generar incentivo a determinadas actividades que tú consideres que son importantes. Aquí se ponen temporales, pero se quedan No, fijas. son para toda la vida, Se eso quedan es verdad. Bueno, aquí el sector turístico, por ejemplo, Exacto. ha disfrutado de incentivos permanentes. No, y no Claro. solamente eso, sino que el Estado Dominicano en un momento determinado le generó una fuente, una ventanilla a través de Infratur, que prácticamente los principales centros y polos turísticos, en el caso del norte, se construyeron sobre la base de inversiones estatales y facilidades estatales. Es decir, desde los años 70 aquí en la República Dominicana se viene dando la facilidad al turismo. Pero el turismo... Queda mucho ahí. No, y todavía. queda un margen muy grande de desarrollo de toda la zona, por ejemplo, del Polo Sur. Pero yo creo que el turismo es una industria ya, como decimos nosotros, madura. No es una industria naciente. Las industrias nacientes, aquellas que necesitan, entonces tú le das apoyo. Pero yo creo que el turismo, de hecho, aquí hay una característica ya del país y un desarrollo de la infraestructura que en cierta manera se puede desarrollar con menos facilidades, y el Estado Dominicano y el sector privado tienen mucho más capacidad en ese sentido. Pero yo creo que este año hay que comenzar a discutir el pacto fiscal, si ese pacto se quiere incorporar ya en el presupuesto del año 2022. Si no, el tiempo se va a ir. Pero lo que preocupa es el divorcio que existe entre lo que se ha anunciado, Claro, se anunció desde el inicio del gobierno, claro. los pactos eran prioridad, se reestructuró el Consejo Económico y Social, ya ese proceso concluyó y todavía no se produce la primera reunión de ese grupo. No, y incluso... Es que se ha desistido de usarlo. Incluso hay anuncios para que y llamados públicos en periódicos de circulación nacional de ese Consejo Económico y Social a grupos y a gremios profesionales, campesinos, para que se incorporen. Bueno, ya ese proceso concluyó, ya lo incorporaron. Bueno, yo he visto recientemente algunos anuncios, parece que todavía no se ha llegado a una conformación. Así. Porque lo que creo es sencillamente que se quiere darle mucho mayor participación a grupos que estaban ausentes. Sí, no. Y eso es bueno. No, es que como estaba estructurado, era totalmente desigual. No, totalmente. El empresariado era el que dirigía eso, a nombre de la sociedad, y ahora se está tratando de hacer algo mucho más plural, mucho más representativo. Claro, como debe de ser. Sectores. El empresariado, bueno, coja sus delegados, el sector social lo suyo y el gobierno. Los gremios profesionales, el gobierno. Mira, yo creo lo siguiente, yo creo que se va a llevar tiempo. Este año incluso todavía el pacto eléctrico que se dijo que estaba avanzado, que estaba listo para la firma, hay voces y grupos que dicen que no. Todo eso hay que aclararlo. Y eso, el tiempo corre. Y yo pienso... Pero el pacto eléctrico tendrá alguna trascendencia en la práctica. Sobre todo para Mira, yo no sé, porque es que desconocemos muchos puntos importantes. ¿Qué es lo que se ha pactado? ¿Tú entiendes? Eso es porque desconocemos eso. Y eso hay que auscultarlo a la población. Nosotros conversamos la semana pasada con el ministro de Energía. Y entonces él hablaba en un lenguaje muy parecido al del ministro de Economía aquí, de que ya en el campo eléctrico ellos han adoptado o están adoptando las medidas que deberían de ser pactadas. Por ejemplo, han creado un consejo único para dirigir las sedes. Pero en el caso de la tarifa yo no he visto, porque se habla de aplicar una tarifa técnica, que yo creo que eso, o sea, en términos institucionales, todo el reordenamiento del sector eléctrico se ha venido ejecutando sin la aplicación del pacto eléctrico. Ahora, hay temas que son nodales, que tienen mucho que ver con el sistema tarifario de la República Dominicana. Se habla de la tarifa técnica, siempre se ha hablado de eso. Se habla incluso
de la reducción de todos los subsidios hacia las sedes, todo eso obviamente tendrá un impacto, por un lado, en las finanzas públicas y por otro lado, en los bolsillos de la gente. Por lo tanto, eso tiene que ser aclarado. Entonces, yo creo que hay situaciones nodales sobre las cuales no hay mucha información, o por lo menos no sabemos qué fue lo que se pactó. Jamás se ha vuelto a hablar de la posible venta de las sedes. No, Porque eran privadas, ahora claro, volvieron a mano del Estado, se dijo que eso era transitorio. Mira, no se habla nada de eso. No, porque yo te voy a decir una cosa. Esas instituciones, de una forma u otra, cuando tú nombras a una persona o reordenas un consejo, bueno, ya tú estás, como dicen, pagando compromisos, y eso es normal que ocurre. Políticos, sí. Y posteriormente tú hacer una reversión de eso no es fácil. ¿Que dónde tú coloques entonces, después? Claro, todo eso tú tienes que hacerlo. Buena resistencia. Claro, resistencia. Y entonces ya, cuando tú estás... Y parece que no se paga mal ahí, además. No, se paga muy bien. Se paga muy bien. Y incluso con seguros internacionales, este tipo de cosas. Es decir, que son privilegios dentro de un contexto de servicios públicos, como vivimos nosotros, de cierto nivel de limitaciones. Pero yo creo que este es un año que debemos aprovecharlo para avanzar. Porque Adalberto y Millicent, si dejamos que el tiempo pase, evidentemente que yo creo que se fueron los 4 años. Vamos a mantenernos atentos a ver lo que va a pasar. El tiempo que pasó fue el de el este espacio. Se nos acabó el programa. Sí. Se nos acabó el programa, amigas y amigos televidentes, y hay que agradecerles a ustedes la amabilidad de habernos acompañado durante esta hora de 1 más 1. Mañana estaremos aquí de nuevo con ustedes con otra entrega de este telediario. Antonio Siriaco, como siempre, estará con nosotros el próximo martes. Así es. Bueno, firme ahí. Ahí. Bye. Firmes en los propósitos, como dice un amigo.